Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Aura Lucía Lloreda. Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, más conocida como AFE. Es un gremio de fundaciones que lleva operando más de 12 años, que reúne 67 fundaciones familiares y empresariales en el país, por las que trabajamos en diferentes frentes de acción. Las fundaciones que hacen parte de la AFE tienen proyectos en todo el territorio colombiano y trabajamos para lograr llegar a estándares internacionales y que estas fundaciones cada vez se fortalezcan más y fortalezcan el trabajo que hacen. Desde la AFE, uno de nuestros ejes estratégicos es el fortalecimiento de capacidades para las fundaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que debemos estandarizar la práctica de las fundaciones, debemos darles las herramientas para que ellas hagan mejor su trabajo. Hace 5 años desarrollamos con diferentes países de América Latina, participaron universidades de Chile, de México, de Argentina y de Perú, y pues obviamente de Colombia. Desarrollamos un índice de capacidad organizacional para poder medir cómo estaban las fundaciones en América Latina. Ese índice nos mostró no solamente cómo estaba cada país y se pudo hacer una comparación, sino que también nos dio a nosotros las herramientas para identificar cuáles eran las áreas donde las fundaciones necesitaban reforzar sus capacidades. Entonces, a partir de eso y obviamente con los temas de coyuntura, digamos, con el tema del COVID, se vio la necesidad de fortalecer el tema de poder ejecutar los programas de manera interactiva y pues de manera virtual. Entonces, dependiendo de eso, en la AFE desarrollamos una serie de cursos, de talleres, de conversatorios para fortalecer las capacidades de las fundaciones. ¿Cómo lo medimos? No solamente en el índice que uno espera que las fundaciones vayan mejorando su calificación, sino también a través de encuestas y de conversaciones permanentes con las fundaciones. Entonces, si ofrecemos un curso de medición de impacto, después hablamos con las fundaciones a ver si lo están utilizando, qué temas todavía quieren reforzar, y así lo que buscamos desde la AFE es estandarizar las prácticas de las fundaciones para lograr tener estándares internacionales y que una fundación de Colombia, mejor dicho, pueda llegar a la altura de cualquier fundación, una fundación en Canadá, una fundación suiza. Eso es lo que trabajamos en la AFE y lo medimos obviamente mirando cómo van avanzando las fundaciones en este índice de capacidad organizacional. En Colombia, el término fundación es distinto como se entiende a como se entiende en otros países, con seguridad en Canadá. En Colombia, las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro, o sea, ONGs, que trabajan en diferentes temas sociales. Las fundaciones pueden ser donantes o pueden ser donantes y desarrollar sus propios programas. Por ejemplo, las fundaciones que hacen parte de la AFE, el 54% cumplen las dos funciones. Son donantes, o sea, financian algunos proyectos y también desarrollan sus propios programas. Y solamente aquí en las fundaciones que tenemos en la AFE, solamente el 4% son únicamente donantes. O sea, son fundaciones que escogen dónde invertir sus recursos y pues apoyan diferentes proyectos. Esto se llama el colectivo AFE Antioquia, que reunió a 17, hoy en día son 19 fundaciones, no solamente que trabajaban en Antioquia, que es un departamento de Colombia, sino también fundaciones que tenían proyectos a nivel nacional y decidieron todas apostarle al desarrollo sostenible de unos territorios. Territorios que habían sido muy golpeados por los temas de violencia, territorios con poblaciones muy pobres, muy alejados, ruralidad dispersa. Y lo interesante de este proyecto, que nació hace 5 años, donde la AFE fue como la sombrilla que logró articularlos a todos, es que dijeron, aquí vamos a aprender juntos, a trabajar juntos.
todos dejaron sus logos, sus prioridades a un lado y decidieron con el territorio qué necesitaba ese territorio y cómo lo podían trabajar. Hoy en día, cuando uno habla con las poblaciones, o sea, se da cuenta la importancia de trabajar juntos, la importancia de desde el principio involucrar a la comunidad en el desarrollo, pues en que ellos mismos prioricen cuáles son sus problemas, cómo los quieren solucionar, y el impacto ha sido grandísimo, ha sido realmente interesante, es como el primer ejemplo grande de cómo el sector fundacional también puede trabajar junto y cómo el resultado es mucho más tangible y mucho más robusto. Este año se escogió un tercer territorio también en Antioquia para continuar trabajando y cada vez más fundaciones se van sumando. Esto obviamente se hace de la mano con empresa privada, con el gobierno regional, pues porque todos sabemos que entre más actores se sumen, mejor es el resultado.